Los Puyol. Bueno, estos que tengo aquí detrás, sí, ven unos cuantos, no ven al patriarca, porque es que no caben todos en la foto de cómo están todos implicados en casos de corrupción. Pero bueno, luego se lo vamos a ir explicando dónde está cada uno de ellos y qué es lo que ocurre. Pero el juez de la Mata ha dicho que por supuesto que eso no son indicios, son pruebas, que por supuesto que hay más que hechos de sobra como para mandarlos a juicio, y que los manda a juicio y los manda al banquillo. Claro, la pequeña cuestión es que han esperado tanto, huele esto un poco a chamusquina, ¿verdad? Han esperado tanto que entrará en prisión, ¿verdad? Ustedes piensan lo mismo que yo, ¿verdad? Se ha esperado tanto que en estos momentos con esa edad sabe perfectamente que la condena no se va a cumplir. Pero bueno, luego vamos a hablar con Marcos García Montes y nos va a explicar qué es lo que está pasando, qué es lo que puede ocurrir y por qué se ha retrasado tanto esto. Pero antes de eso, déjenme que les dé un consejo sobre muebles a dama. Bueno, hay que aprovechar para comprar a los mejores precios. Por eso deben ir a Muebles a Dama, porque tienen unas ofertas increíbles. Déjenme que les dé un ejemplo. Sofá Chaiselong de 3 plazas, con arcón, respaldos abatibles, 2 pubs y en diferentes colores, por solo 799 euros. No olviden, además, transporte y montaje gratuitos. Esto es importantísimo, porque si no, que si saca el destornillador, que si móntalo al estilo de otras tiendas, ¿verdad? Pues no. Transporte y montaje gratuitos. Muebles a Dama en General Ricardos 190 y en su página web, que también se la doy, mueblesadama.com. Bueno, antes de que contactemos con el abogado Marcos García Montes, déjeme que rememoremos el primer caso en el que, si lo decimos en términos judiciales o jurídicos, tendremos que decir no se le pilló. Pero bueno, si lo decimos de otra manera, pues podríamos decir que olía mucho a chamusquina, ¿vale? Jordi Pujol, banca catalana, ahí lo tienen. Atención, porque es que montaron hasta una manifestación después para avalarle y para decir aquí no ha pasado nada. Fíjense. Indigne. I a partir d'ara, quan parli algú d'ètica, de moral i de joc net, en parlarem nosaltres, no ells. Ahí estamos, gritando con alegría, sí señor. Cuando alguien hable de ética o moral, no podrá decir nada de nosotros, no lo podrá decir más de 3.200 millones de veces, que es la pista del dinero que ha tenido que seguir la UDEF. ¿Se acuerdan la UDEF? Si ustedes se quieren hacer la pregunta de qué es la UDEF, pues repítanlo en el idioma de Jordi Pujol. ¿Qué coño es la UDEF? Bueno, pues la UDEF es la que le ha pillado con el carrito los helados. Marcos García Montes, ¿estás por ahí? Siempre. Y Marcos, ¿cómo estás? Mucho gusto, Ingo. Fantásticamente bien, espero que todo esté bien. Un abrazo muy fuerte, que hacía mucho tiempo que no hablábamos. Marcos, tú que tienes perspectiva jurídica, ¿tú pensabas que al final este momento iba a llegar? Llega demasiado tarde como para que este señor entre en prisión, llega con pruebas destruidas por todo el tiempo que ha pasado. Luego te voy a preguntar que por qué ha pasado tanto tiempo, así que guarda cartuchos. Sí, bueno, yo lo que sorprende es que estos hechos no son nuevos, ni nuevos sub sole, es decir, son hechos que se estaban denunciando por la prensa en la época en que este humilde abogado, la prensa actuaba como policía en temas de corrupción y nosotros actuamos como fiscales, la Acción Popular de Filesa, Fondo Reservado, Rumasa, Legal, etcétera, etcétera. CSIC. Entonces, a mí lo que me sorprende es que desde hace 20 años, en que por primera vez se habla del 3 y el 4%, lo dicen directamente en el Parlamento de Cataluña, nadie hace nada con esto, han dejado pasar el tiempo, se ha incoado un sumario, por cierto, con un buen juez de la Mata es un hombre serio trabajando, sin perjuicio de que con él tengo yo muchas contradicciones, muchas controversias dentro de la cortesía forense. Hay cosas en las que, como defensor de diferentes personas, no estoy de acuerdo con su instrucción, pero reconozco que es un buen instructor. Y ahora aquí nos encontramos con un problema grande y grave, y es que como no haya un delito continuado, que la prescripción opera sobre el último hecho supuestamente delictivo, nos podemos encontrar con dos situaciones bípedas complicadas en cuanto a la penometría, en cuanto a la pena. Y una es que haya prescrito el delito y la segunda es que, aun no habiendo prescrito, haya unas dilaciones indebidas muy cualificadas y en este caso bajen la pena a 2 años, prácticamente sería una multa o una pena que no se cumpla. Con lo cual, el efecto del ejemplo o los fines de la pena, que es el fin general para que la gente vea que no se puede andar así por la vida, y el fin particular para que no cometan más delitos, al final queda fuera del lugar, ¿no? Marcos, recuérdanos esa fecha, la estoy buscando yo ahora, cuando en el Parlamento catalán, porque quiero recordar que fue 2003 o por ahí, no sé si fue o 2005 puede ser, cuando se denunció efectivamente en sede parlamentaria en el Parlamento de Cataluña, en plena negociación del Estatuto catalán, no de estas burradas que tenemos ahora, no, de la burrada inicial, el Estatuto catalán,
Y lo dijo, yo creo que fue Maragall, efectivamente, el que dice, ustedes tienen el caso 3%, dice, el caso 3%. Y Justamente. le responde, creo recordar que un Artur Mas, le responde y le dice, no seguirá usted por ese camino, ¿verdad? ¿Está usted convencido de que quiere denunciar eso? Y automáticamente lo retiró. Dijo, no, dejémoslo ahí, que si no, no va a salir la negociación del estatut. Bueno, eso se compadece con que cuando en el Parlamento de Cataluña se está efectuando un debate entre el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el portavoz socialista Maragall, no me refiero a este último que es independentista, se nos ha vuelto más todavía, ¿no? Sino al hermano, ¿no? Desgraciadamente con un problema grave de Alzheimer. Entonces, en este caso se dijo, pero no es que no actuaran ni el Parlamento catalán, ni actuara nadie, sino que ante una denuncia, ante una noticia criminis o noticia criminis, la Fiscalía yo creo que por lo menos tenía que haber abierto unas diligencias informativas. Esto, que efectivamente tiene usted razón, fue a principios del año 2000, han transcurrido 15 años y desde luego en 15 años los 5 años de la prescripción de los delitos económicos normales, falsedades, etcétera, operarían y los agravados de 10 años también operarían, con lo cual nos encontramos en una prescripción de 15 años que sería aplicable a delitos de asesinato y violación. Es decir, que mucho me temo que aunque el juez seguro que lo ha atado muy bien, pero a lo mejor la Audiencia Nacional, cuando la Sala de lo Penal enjuice el asunto, pues tendrá que estimar la prescripción del delito. Marcos, fíjate, febrero de 2005, pleno del Parlamento catalán. Su problema se llama 3%, dice un Pasqual Maragall en aquel momento, presidente de la Generalitat, en respuesta a la intervención de Artur Mas. Dice, por entonces en la oposición. Bueno, tiene usted un problema con el 3%, lo acabó retirando la frase precisamente para que no se investigara. Marcos, ¿por qué se ha tardado tanto en investigar algo que la policía conocía? Los distintos gobiernos que pactaban con Convergencia y Unió lo conocían evidentemente cualquier persona que hubiese leído los medios de comunicación y hubiese visto cómo se arreaban de extraños zurriagazos porque luego retiraban los zurriagazos para que no fuese investigado judicialmente. ¿Por qué? Si esto se conocía antes de 2005, en 2005 se suelta, etcétera, etcétera, ¿por qué no se ha llegado a juicio hasta ahora? Si mi memoria no me ha fallado, y me suele fallar poco porque tengo memoria fotográfica que dicen que la inteligencia de los tontos, por cierto. Creo recordar que en ese caso se retiró del diario de sesiones del Parlamento. Sí, efectivamente. A petición del presidente de la Generalitat, Maragall, y del portavoz de entonces Convergencia y Unión. Entonces, además de eso, es que Convergencia y Unión, como todos sabemos, quebró, se le fue a embargar y no aparecía absolutamente nada. Entonces, el gran problema que tenemos es que son 15 años, estamos en que se abre el juicio oral, realmente la prescripción operaría, el Tribunal Supremo ha tenido 2 líneas de investigación en cuanto a la operatividad de la prescripción, sería o desde que tú conoces la denuncia o desde que te toma declaración como investigado, pero claro, Pujol declaró como investigado hace más de 4 años, con lo cual estaríamos en un mínimo de 10 años de prescripción que yo creo que en el límite justo de la línea roja o más de la línea roja, con lo cual creo que el asunto puede ser un brindis al sol, ¿no? Pero Marcos, yo te preguntaba más por la parte política, porque o sea, claro, aquel Maragall formaba parte del tripartito, pactado, por cierto, ya con Esquerra y con la cabeza del Partido Socialista, y fue el que lo ocultó, y previamente o después con pasos del Partido Popular por el gobierno. Sí, bueno, todos recordemos que cuando entró a andar en el gobierno, vamos, cuando ganó las elecciones con mayoría no absoluta, tuvo que mandar a rato durante 3 meses a viajar a Cataluña para pactar con Convergencia y Unión. Es decir, yo siempre he dicho que Jordi Pujol es el hombre que sabía demasiado, es el hombre de la transición, es el hombre de la bisagra, del partido bisagra con el que pudo gobernar UCD en bastantes años y también Aznar. Entonces yo creo que ahí, si Pujol habla y las memorias salpicarían posiblemente a muchos temas de la transición. Entonces creo que el tema es mucho más largo de un tema absolutamente judicial. Creo que hay un trasfondo político importante y que ahora que estamos en un momento en que se está revisando todo, desde la transición hasta el rey emérito, al que se le está mancillando permanentemente, y menos mal que hay gente como Felipe González que con buen criterio están leyendo o releyendo la historia en el sentido de que se juzgue al rey, no a la persona, pues yo creo que si Pujol habla, iban a temblar muchas instituciones, estoy segurísimo. Ya, y a más de uno no le gustaría, ¿verdad, Marcos? Hombre, sobre todo que iba a levantar
noticias y actuaciones y pactos políticos que nadie se podría esperar, porque en definitiva recordemos que la transición se llevó a cabo gracias al partido de Convergencia y Unión, a Jordi Pujol, y que era el que tenía mano directa y puerta de entrada abierta siempre con la Moncloa, con el presidente de gobierno, y que en definitiva fue gracias a este partido bisagra al que se gobernó. Marcos, un abrazo muy fuerte, cuídate. Y como siempre, si me dices ven, lo dejo todo. Lo sé, Marcos, muchas gracias, un abrazo fuerte. Jesús Ángel, fíjate, estaba diciendo una cosa, Marcos, que yo creo que es muy importante. Están saliendo dos casos en paralelo. A mí me parece de maravilla. A toda persona en un Estado de Derecho se le tiene que juzgar y se le tiene que investigar. Vale, está el rey emérito, don Juan Carlos, está este caso. Este caso, por cuantía, es brutal. Ahora lo vamos a explicar, pero podríamos estar hablando, por lo que ha investigado la UDEF, de 3.200 millones de euros. Claro, ¿cuál es la pequeña diferencia? Que este partido tiene un sucesor que se llama Quintorra, tiene un sucesor que se llama Carles Puigdemont, y resulta que al Partido Socialista, alias el señor de los medios de comunicación, no le interesa tocar las narices. Por lo tanto, ¿qué casos salen mucho más? ¿Qué casos salen mucho menos? De los Pujol oirán ustedes, ya se lo adelanto, hablar poquito. No les va a quedar más remedio que hablar de ello porque va a juicio. Y además lo lleva, efectivamente, lo ha mandado a juicio oral el juez de la Mata y la instrucción estará muy bien amarrada, seguro. Bueno, van a tener que hablar, pero hablarán poquito, porque entonces desmonta el tinglao que tienen en estos momentos en Cataluña, desmonta el golpe separatista, demuestra que a fin de cuentas lo único que han hecho es cachondearse y reírse de todos los catalanes, que les han robado, que ni España nos roban historia, robaban los suyos. Jesús Ángel. Pues efectivamente, robaban los suyos en Cataluña y de una forma brutal. Estamos hablando de, como bien es adelantado aquí antes con el abogado García Montes, que se estaban llevando el 3% de todas las operaciones, de todos los casos que hemos visto antes, a la hora de adjudicar una carretera o lo que fuera, pues de ahí se llevaban una mordida del 3%. Y bueno, eso durante casi 23 años que estuvo el señor Pujol, que le sacabas tú muy bien en unas imágenes por lo de Banca Catalana, que más o menos estaba diciendo a toda la gente que estaba en la plaza de Sant Jaume, me parece que era, o de Sant Jordi, de Sant Jaime, sí. Les estaba diciendo, os acabo de robar un montón de millones, y la gente aplaudía. Como aplaudirme, y encima soy un ladrón y los culpables son los de Madrid. Y esa siempre es la técnica que han utilizado los nacionalistas durante todo este tiempo. Pero todo esto porque ha pasado un señor que fue nombrado Español del Año, hay que recordarlo, por el ABC. Han pactado Felipe González, Adolfo Suárez, el señor Aznar también pactó para sostener sus gobiernos. Todo esto parte de lo que es la Constitución de 78 de la transición, que al final los partidos llegan a un acuerdo de crear una gran oligarquía de partidos. Y en esa gran oligarquía de partidos, en vez de una democracia, lo que generan son partidos independentistas o nacionalistas en su momento, donde tienen que tener su cuota de poder. En un caso era el PNV, tenía que tener su cuota de poder, y en otro lado tenía que estar pues Convergencia, en su momento, que era el partido mayoritario. Entonces, en esa oligarquía, pues siempre los bomberos no se pisaban la manguera. Hay que recordar cuando dijo Alfonso Guerra que iba a meter a la cárcel al señor Jordi Pujol, y de golpe y porrazo se para el proceso. El señor Villarejo, el anterior fiscal anticorrupción, el señor Villarejo, dijo que tenía órdenes expresas de meterle en la cárcel al señor Pujol, y de golpe y porrazo se lo prohibieron. Esas declaraciones salieron hace unos años en los medios de comunicación. Va a haber que acuñar una nueva expresión que es de golpe y botazo, porque según les votaban en el Congreso los diputados se paraba toda actuación judicial. Exactamente, esa era la situación que tenemos en España, de una corrupción generalizada, soportada por la oligarquía de partidos, y como resultado pues tenemos a un señor Pujol que durante 23 años se ha hecho multimillonario a costa del dinero de los catalanes, y luego encima pues lo peor de todo es que ha ido generando esa carrera independentista, diciendo que los ladrones que le lograban los políticos de Madrid o que le robaban la gente de Madrid, cuando él, que lo que quería Pujol, ¿qué es lo que quería? ¿Por qué aceleraron el proceso independentista? Porque veían que necesitaban pues un escudo judicial para que no fuera juzgado pues este macrorrobo generalizado de su familia. Por eso se fue acelerando. ¿Y qué es lo que buscaban? Pues tener una justicia en Cataluña propia,
para salir de rositas. Lo que es lamentable es que este caso, que es un macrocaso de 3.200 millones de euros, pues prácticamente no tenga presencia en los medios de comunicación, lo volvemos a repetir, y constantemente salga el tema de Su Majestad el Rey, que en todo caso Su Majestad el Rey lo que recibió son comisiones de un país como Arabia Saudí, no como este señor que iba metiendo la mano en el bolsillo de todos los catalanes y del resto de los españoles. Por lo tanto, se puede llegar a una conclusión. El señor Pujol, lo vamos a repetir, ha tenido derecho de pernada para robar, para hacer lo que le da la gana, y lamentablemente se ha ido alargando tanto este proceso que, como muy bien ha dicho, seguramente que ni siquiera vaya a la cárcel después de haber realizado no el famoso robo que se hizo, que decían en esa película que se titulaba El mayor robo del mundo, no, el mayor robo del mundo lo ha realizado el señor Jordi Pujol con 3.200 millones de euros, que estamos hablando de medio billón de las antiguas pesetas, que se dice pronto. Además, el clan Pujol, ahora te doy la palabra así. El clan Pujol. Bueno, el clan Pujol, que efectivamente la cifra que nos tiene que guiar es la cifra que ha investigado la UDEF. La UDEF ha investigado 3.200 millones de euros. Ustedes se preguntarán, ¿cómo se puede llegar a robar 3.200 millones? Vamos a ver, las ramificaciones que ha investigado la UDEF apuntan a que estos 3.200 millones de euros no solamente corresponderían a lo robado en Cataluña, sino a que las actividades en México, en Argentina, en otros países, se dispararon fruto del dinero que se estaban llevando de Cataluña. ¿El España nos roba? No, no, pues más bien ellos mismos se robaban, o ellos mismos políticos robaban a la propia gente catalana. Bueno, esos 3.200 millones sería el lucro total relacionado con esta barbaridad de caso, del que en estos momentos el separatismo no quiere hablar, del que en estos momentos el Partido Socialista no quiere hablar, porque llega a acuerdos con ellos, tiene más de 10 ayuntamientos pactados con la gente de Convergencia. Estos señores son los padres políticos de Carles Puigdemont, de Artur Mas, de Quim Torra, son los responsables en muy buena medida de lo que ha ocurrido, y son los responsables junto con esas personas que pactaron con ellos y decidieron anular las investigaciones judiciales y policiales para que ellos pudieran seguir haciendo de las suyas. ¿Para qué? Para que al final hayan acabado desembocando en un golpe separatista que ellos lanzaron y sus hijos políticos materializaron. Ahora pagamos los platos rotos. Atención, porque no es una cuestión de solo Jordi Pujol y Soleil. No. O sea, Jordi Pujol está en estos momentos y va a ir a juicio al banquillo por el caso de lo que se denomina su fortuna oculta, ¿vale? Este sería el caso propio de él, de Pujol, el caso al que él se refirió con aquella frase de ¿qué coño es la UDEF? Pues la UDEF es la que te está investigando, majete, ¿vale? Ahí está él y ahí está su mujer, Marta Ferrusola. Vayan sumando miembros de la familia, ya vamos por 2. Pero también está Jordi Pujol, hijo, ¿vale? Está por la fortuna oculta, pero cuidado, está por el caso 3% por las comisiones y está también por blanqueo de capitales. Ha estado también dentro de una causa de blanqueo de capitales, ¿vale? Está Marta Pujol Ferrusola, también, vayan sumando. La segunda hija, también por el tema de la fortuna oculta. Está Josep Pujol, también, vayan sumando, ya vamos por 5 Pujol, incluida Marta Ferrusola, a la que llamaban, por cierto, la madre superiora, dentro de esta confabulación de corrupción. Cuidado, porque Josep Pujol Ferrusola está por el tema de la fortuna oculta, está por las comisiones 3% y efectivamente también ha estado investigado por el tema de blanqueo de capitales. Pere Pujol, lo mismo. Mireia Pujol, solo por la fortuna oculta, solo, hay que decir solo, atención a la familia. Oleguer Pujol, lo mismo. Oriol Pujol, cuidado porque este además aparece por otro caso. También ha estado investigado por el caso ITV. Esta es la fotografía de lo que se ha permitido. Yo les hago la pregunta, yo creo que es muy sencilla de responder. ¿Tendrá algo que ver con el hecho de que Jordi Pujol, en la primera actuación que tuvo en el tema banca catalana, con todas las pruebas en contra, se le permitió salir de rositas? ¿Tendrá algo que ver el hecho de que él efectivamente se diese cuenta de su enorme poder, de que sus votos pactados con el Partido Socialista, con el Partido Popular de aquella época, le permitían irse librando de todo? ¿Que era tan necesario que se le ha permitido hacer lo que le da la santísima gana? Y lo que le ha dado la santísima gana es hacer 3.200 millones de euros. Esta es la historia de uno de los mayores casos de corrupción de toda la historia, de España desde luego, y del continente yo creo que también. Asís. Sí, y no solo eso, es porque antes preguntabas la diferencia con el caso del rey Juan Carlos. Entre otras diferencias está la de que el propio rey Felipe VI no solo se desvinculó del caso desde el principio, sino que renunció a toda herencia proveniente de esos fondos y inició una
pues una actuación ejemplarizante en lo personal, en protección no de su persona ni de su fortuna, sino de la monarquía y de España. Pero es que, efectivamente, eso que hemos visto de Pujol convirtiendo un saqueo, porque lo de Pujol en banca catalana fue un saqueo, convirtiendo en un saqueo, demostrando que no solo podía quedar impune. En un heroísmo nacionalista. Claro, demostrando que no solo podía quedar impune, sino que podía hacer que el pueblo de Cataluña, es decir, los nacionalistas, que no es el pueblo de Cataluña, le aclamaran por haber robado y haber sido pillado con el carrito del helado. ¿Eso qué ocurre? Que eso, por supuesto que tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene? Ya las hemos visto. Artur Mas no es otra cosa. Artur Mas, que por cierto, meses antes de acceder de trabajar de testaferro de Jordi Pujol, le gustaba ser llamado, como se llama oficialmente, Arturo Mas, porque era más bien de un ambiente cercano al Partido Popular. Pero cuando se convirtió en un servidor del nacionalismo y cuando se convirtió literalmente en el testaferro de Pujol, todo eso se fue disparando. Recordemos, Carlos, no lo has citado porque la información es tanta, que junto a toda la familia Pujol, junto a los 7, están un grupo de empresarios importantes de la florinata del nacionalismo catalán. Pero lo que quiero decir es que esa impunidad, esa de banca catalana, que muchos podían pensar, bueno, no pasa nada, porque al final al cabo esto no es más que, bueno, una injusticia que deja impune a una pareja de golfos, que son Jordi Pujol y Marta Ferrusola. No, esa no es la consecuencia. La consecuencia es que Cataluña se convirtió en un espacio libre para el saqueo de los nacionalistas, en una especie de peronismo, porque esto, aparte el enorme saqueo de la familia Pujol y del propio patriarca Pujol, tenía como apoyo el hecho de que cuantos más pudieran robar lo más posible, que era un poco la tesis de Juan Domingo Perón, ¿no? Que hubiera mucha gente que robaba mucho y se emplearon a fondo en robar. ¿Cubiertos por qué? Cubiertos por el fin patriótico. Y eso fue lo que disparó, es decir, el avance de la justicia por funcionarios que van avanzando, porque es su obligación, es lo que disparó sin ninguna duda, una de las cosas que más dispararon junto a la insensatez y carácter criminal de José Luis Rodríguez Zapatero, es lo que disparó la rebelión separatista abierta en Cataluña de un partido que hasta entonces no jugaba al separatismo abiertamente porque todavía estaba robando mucho. Cuando pareció que podía tener que pagar por sus saqueos, por los saqueos bajo el mando de Pujol, entonces se disparó el golpe de Estado, primero en forma de procés y luego en forma literalmente de golpe de Estado. Bueno, pues los hijos políticos de estos, en estos momentos, son los que tienen la gestión en Cataluña. Los dejaron también sentados, que ni siquiera un caso de corrupción como este los ha tumbado. Los dejaron también sentados porque alguien se encargó de anular la crítica periodística, la crítica de los medios de comunicación, porque no convenía. Había que ser, yo todavía recuerdo, las indicaciones que se hacían en aquel momento, había que ser inteligentes. No sabía yo que inteligente era revolcarse entre el fango, no lo sabía. Bueno, había políticos en aquella época que te decían este tipo de cosas. Resultado, su gran inteligencia, lo digo con toda la ironía, nos ha llevado a que en estos momentos tengamos un golpe de Estado en distintas fases. Lo dio inicialmente, un 9N de 2014, creo recordar, lo dio Artur Mas en un primer intento, como vieron que no se hacía nada, era la época de Mariano Rajoy, que ni tan siquiera actuaba con contundencia la Fiscalía, decidieron que lo repetían y fueron al 1 de octubre, al 1O famoso, ¿vale? Esa gente está en estos momentos ya disfrutando de beneficios penitenciarios, pasando noches en casa, acaban de empezar a salir. Los Jordis, Forn, Oriol Junqueras, unos han salido, otro directamente ni tan siquiera tenemos rastro de él porque se ha escapado, está por ahí dando vueltas por Europa, gastándose el dinero de los catalanes barra de nosotros, porque les quiero recordar a todos ustedes que tenemos rescatada a Cataluña. Por tanto, si se gasta el dinero de los catalanes, se está gastando el nuestro, porque viven de lo que se les está prestando por toda España. Por tanto, el dinero que se gasta es el nuestro, y me refiero a Carles Puigdemont, que vive como un rey, ¿vale? Como un rey, ¿vale? Literalmente, a cargo de todos nosotros y prófugo de la justicia. Esta gente en estos momentos son los que controlan qué es lo que pasa con el coronavirus, con el no coronavirus, con la economía, con la no economía, y todavía tenemos que aguantar frases como esta de Quim Torra, ese enorme racista que nos sigue llamando bestias taradas. Confia vostè en el seu govern de Madrid? Perquè no tenim ni idea de què ha passat a les residències espanyoles. Encara no tenim les dades de què ha passat a les residències espanyoles. És que és molt fort. És que és molt fort. No, no, així és com... No, em permet parlar? Tranquil·litzis. Em permet? Val. Molt bé. Em deixa parlar? Sí? És que no sé. Va parlant el senyor Iceta i no em deixa parlar.
Sí, és un axioma que li compro, el colpa és a Madrid, és evident, per això volem ser independentistes, no tingui cap dubte, aquest és un axioma que li compro, sense cap mena de dubte. Jesús Ángel, este personaje, que por cierto tiene una sentencia que lo inhabilita y ahí sigue haciendo lo que le dé la gana, tiene sentencias que obligan a que sus escuelas, nuestras, porque de nuevo tiene las finanzas conectadas y está rescatado, por tanto son nuestras escuelas, tiene sentencias que le obligan a que den al menos algunas horas en castellano y hace lo que le da la santísima gana, todavía tiene las santísimas narices de echarnos la culpa de algo. Pues hombre, la verdad que este señor, como tú muy bien has dicho, que es un delincuente que ha sido ya condenado por no quitar los famosos pancartas, que esté dando lecciones y diciendo que el resto de España nos tenemos que mirar que lo que ha pasado en las residencias, cuando la gestión que ha hecho del coronavirus él en Cataluña ha sido desastrosa, y ahora con el nuevo rebrote, que ha sido desastrosa, lo estábamos hablando antes aquí, se estaba hablando que las medidas se tenían que haber tomado en Lérida hace ya 15 o 20 días y en Barcelona, porque era ya un descontrol total. Pero estamos hablando de un personaje siniestro donde los haya, un personaje que nace de una cobardía intrínseca en el sentido de unas elecciones que nunca se tenían que haber celebrado después de un golpe de Estado. Un señor que es el testaferro, en este caso, del señor Puigdemont, que está en busca de captura por haber dado un golpe de Estado. Y ahí todos los partidos han jugado con este señor. Yo me acuerdo cuando el señor Mariano Rajoy y el señor Sáenz de Santa María decía que tenían que buscar, le daban el visto bueno al señor Torra, un tipo que nos llamaba bestias por hablar un idioma que hablan 600 millones de personas. No nos llamaba bestias solo a los españoles, sino a 600 millones de personas, también a los hispanoamericanos, porque le comparaba al español con el idioma de las bestias. Un señor que nunca tenía que llegar al poder y que ha seguido con el proceso revolucionario con el golpe de Estado, con el permiso del Estado español, en principio del Partido Popular y luego del Partido Socialista, que pactó con él para llegar al poder y que de una u otra forma son aliados suyos. Este señor lo tiene claro, o sea, no estaría en ningún sitio del mundo gobernando después de haber sido condenado, después de representar a unos golpistas y luego de ver su gestión desastrosa, como tú muy bien has dicho, una región como la catalana que vive a costa del esfuerzo del resto de los españoles. O sea, esta gente ha arruinado a Cataluña y es España la que tiene, el conjunto de los españoles, que tenemos que trabajar más para poder mantener los servicios públicos en Cataluña, la sanidad, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en una situación tan anómala como esta, no tendría que, la región de Cataluña no tendría que existir una generalidad, un gobierno autónomo, tendría que estar totalmente intervenido, por una sencilla razón, porque no hay gobierno. Y lo poco que hay de gobierno no es para ayudar a los catalanes, sino para perjudicarlos y para provocar más conflicto con el resto de España. Lo vemos las declaraciones de este tipo, echando las culpas a Madrid del coronavirus. Lo vimos, que te decía que el coronavirus era culpa de Madrid. ¿Y ahora qué? Ahora los catalanes, ¿qué pasa? ¿Que son unos apestados? ¿Ahora sois unos apestosos todos los catalanes, empezando por ti? Pues no. Lógicamente es una enfermedad que llega a España, la gestión ha sido pésima de todas las administraciones, tenía razón al echarle la culpa al señor Iceta, porque la gestión en las residencias del señor Sánchez y del coordinador de la residencia, el señor Iglesias, ha sido un desastre, pero lógicamente no se puede tener en el poder, administrando tantos millones de dineros y a tantas personas, en este caso a 8 millones de personas, no se puede tener a bestias pardas como este. Esto es algo que no se entiende en ningún país civilizado, personajes de esta calaña. Tenemos que ir a publicidad en nada, pero te quiero hacer una pregunta muy rápida. Hazme una contestación en breve, por favor, Asís. ¿Tú crees que el hecho de que no se esté actuando con más contundencia por parte del Gobierno central con respecto a los rebrotes que están ocurriendo en Cataluña tiene que ver con que no quieren entrar en lo que tienen pactado bajo mesa, que es el feudo tuyo? O sea, yo seguiré haciendo, estará diciendo Pedro Sánchez, como que gobierno, pero no te preocupes que yo mantengo las distancias para que tú dejes claro en tu territorio que realmente aquello ya es la República Independiente de Cataluña. Sí, en parte sí, en parte también dejan que Torra se cueza en su salsa por interés propio del Partido Socialista y por una carambola que puede ser favorable al Mesías este gordo, con perdón de los gordos, que es
que es Junqueras, pero evidentemente sí. La no actuación del gobierno en este caso es propagandística. Y en Cataluña, que claramente sería un caso de intervenir directa y automáticamente en la Generalidad y tomar medidas, no lo hacen porque dejar que se cueza en su salsa puede favorecer a Junqueras y perjudicar a Torra. De todas formas, es de tal ineptitud, o sea, todo lo que se ha hecho con el coronavirus es de una ineptitud, Sí. una falta de responsabilidad, una falta de capacidad de gestión brutal, una falta de respeto por la población brutal. Pero claro, el pensarte que porque Cataluña tenga rebrotes no te va a afectar a ti como país, o sea, pero vamos a ver, si es que, o sea, si tú vas a intentar captar turistas italianos o americanos o canadienses o británicos, pero ¿quién les va a explicar lo que es Cataluña? Y lo digo exactamente igual como si vas a explicar lo que es Madrid, ¿no? La gente conoce España. Punto. O sea, cuando tú vas a vender turismo, cuando vas a vender tu industria, cuando te vas a vender como un país para implantar empresas, o vendes España o no vendes nada, no te comes absolutamente nada. Pero a ellos solo les importa tener a quien echar la culpa. No Ya, les pero que a importa, lo que voy es a Sí, que sí. cuando se deteriora esa marca, nadie fuera, en Estados Unidos nadie está mirando y dice, ¿dónde son los rebrotes? En Cataluña. España. No dice nadie en Cataluña. No sabe ni lo Todo el que mundo es. dice, son en España. Por lo tanto, el deterioro de turismo, nuestro. El deterioro de la empresa, nuestro. El deterioro de la posible recuperación económica cuando llegue, nuestro. El impacto, nuestro. Por culpa de los pactos bajo mesa y bajo manga que tiene el señor Sánchez. Porque al final el responsable último es Pedro Sánchez. Él es el que tiene la capacidad de intervenir en una comunidad o no intervenirla. Nos ha intervenido en nuestras vidas a todos. Nos ha intervenido en nuestras casas. Nos ha obligado a meternos dentro de las casas. Pero no tiene santas narices, o mejor dicho, no tiene arrestos porque se le joroba el mercado suyo de los votos para mantenerse en la Moncloa para actuar en Cataluña. No los tiene. Aparte, como dice Asís, que es totalmente cierto, que prefiere echar la responsabilidad de decir, ahora es cosa vuestra, porque como yo soy lamentable como gestor, prefiero que desarrolle cada uno lo suyo dentro de cada comunidad autónoma. Bueno, nos vamos a ir a publicidad, pero déjenme que les dé otro consejo antes de irnos, un consejo sobre Simbioline Megaflora. Bueno, ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6, que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Que lo quieren comprar desde casa, que no quieren salir, que no se fían, bueno, pues no me extraña, la verdad. Bueno, pues lo pueden adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Si quieren quedarse en casa, lo pueden adquirir así. Si quieren salir, pero siempre con Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Vamos a publicidad y volvemos enseguida. Atención, expectativas de voto. ¿Le estará impactando esto al Partido Socialista? Lo vemos en un momento. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.
El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. Bueno, pues en unos momentos vamos a hablar con Javier Algarra a ver qué es lo que pasa con la estimación de voto, a ver si todo lo que estamos contando tiene repercusión o no tiene repercusión para el Partido Socialista, porque de verdad que es una cosa increíble. Lo que ocurre con este partido, lo que ocurre con Podemos, el caso Dina, el caso Apaños, da lo mismo, les da lo mismo, tienen tal supremacía mediática que les da lo mismo. Ellos deciden qué tenemos que comer, cuándo nos lo tenemos que comer y cuándo tenemos que tragarnos su mercancía mediática. Es una cosa alucinante. Pero bueno, antes de eso, vamos a tomárnoslo con calma, con Calm Plus. Bueno, en estos días que nos encontramos inmersos en unas alteraciones tremendas, unos en domicilios, otros ya saliendo, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy les presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga y mejoran el estado de ánimo. Relájense y encuentren Calm Plus en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural. Aunque que ustedes lo quieren comprar a distancia, que no se fían, no quieren salir, bueno, pues hagan lo que ustedes quieran porque lo pueden adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Si quieren se quedan en casa, si quieren bajan a comprarlo, pero pueden bajar a comprar de cualquiera de las maneras Calm Plus de Mundo Natural. Bueno,
quiero recordarles otra de esas frases de Quim Torra. Él está pletórico, que tiene la mayor colección de rebrotes, ¿qué más le da? Que resulta que viene de un partido que le acaban de mandar a juicio oral por uno de los mayores casos de corrupción de toda la historia de Europa. ¿Qué más da? Si tiene el control mediático, si a fin de cuentas tiene él, Quim Torra, por cierto, pactado con Oriol Junqueras, ese hombre que también están ahora en plena campaña esta de santificación, de lavado de imagen al estilo de Fernando Simón. Ahora va y resulta que es un hombre pío, bondadoso, sí, claro. Por eso ha ido a prisión por sedición, malversación, prevaricación, vamos, lo que viene siendo un hombre bondadoso. Bueno, pues entre los dos tienen un gobierno que tiene un listado de más de 600 medios de comunicación amamantados. Claro, no me extraña que duerma tranquilo este hombre diciendo hasta barbaridades como esta. El Procicat aprovarà l'ús obligatori de les mascaretes. L'ús obligatori de les mascaretes, sense tenir en compte el distanciament social, i entrarà en vigor demà. Per tant, les mascaretes a Catalunya seran obligatòries, no només al Segrià, a tot Catalunya. I aquesta penso que és una mesura important. O sea, las mascarillas, si las quiere usted poner obligatorias, usted sabrá lo que hace, si las considera correctas, pues me parece de maravilla, hay un montón de indicaciones a favor de que lo haga, pero deje de echar culpas, como echaba hace 5 minutos en las imágenes que hemos visto, al resto de España. O sea, usted lo tiene muy fácil, y la diferencia sustancial entre lo que usted no está haciendo y lo que sí está haciendo, por ejemplo, Madrid, son los test. Si usted tiene más descontrolados los focos es porque usted no los está identificando con test. En el momento en el que se ha retirado el mando único de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que ha pasado es que el Gobierno central ha dejado de tener ese control, ese estado de alarma, ese mando único sobre la asistencia sanitaria y se ha devuelto a las comunidades autónomas. Y ahí se han visto las diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. Y lo que le está pasando a usted es que es un desastre. Usted está con la cabeza en sus tonterías sectarias, usted está con la cabeza en sus tonterías nacionalistas, usted está con la cabeza metida en el robo de dinero para seguir fabricándose un país donde solamente una persona de su nivel, de su escasísimo nivel, podría llegar a gobernar. O sea, esta es la historia. Y usted está destinando los esfuerzos de la Administración no a contener el avance del coronavirus. Ahora coge y cierra determinadas comarcas, cierra determinadas áreas. Pero ¿y dentro? ¿Va a hacer usted los sistemas que tiene obligación por respeto a la población de hacer para identificar los focos y que la gente que no está contagiada no se quede dentro de esas zonas y no se quede, por lo tanto, condenado a ser contagiado? ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. Pero no, la culpa es de España. Hemos pasado del España nos roba al España nos mata. Es una cosa maravillosa, Jesús Ángel. Tú comentas en todos los sentidos. En Cataluña se ha dejado responsable a este impresentable. El señor Sánchez ha dejado directamente a las comunidades autónomas responsables de lo que esté pasando. Se ha limpiado las manos como Poncio Pilatos y claro, o sea, hay sitios que ya necesitan una intervención clara porque se ve que se le va de las manos. Y si se va de las manos en Cataluña, al final va a afectar a Aragón, que ya está afectando a Aragón, claro. Va a afectar a Castilla y León, va a afectar a Madrid y va a afectar a todos. Por eso no es un problema de este personaje que sale aquí, que es que nos da exactamente lo que diga. El problema es que el gobierno de España tiene que coger el toro por los cuernos y empezar a actuar ya, porque lo que no puede coger es buscarse la siguiente excusa para lo que va a pasar. Y la siguiente excusa para lo que va a pasar ya la tiene preparada. Si hay un rebrote y nos tenemos que confinar todo el mundo, ¿de quién es la culpa? De las comunidades autónomas. Y sobre todo va a echar las culpas sobre todo a las comunidades autónomas del Partido Popular. Como mediáticamente eso le funciona, yo no sé, o sea, ¿para qué quiere ser presidente del gobierno? ¿Para ayudar a los españoles o para directamente ir buscando excusas una tras otra y no te coger la responsabilidad de lo que está pasando aquí en España? Pues si no quieres ser presidente del gobierno, pues no lo seas, pero no gobierna, y si lo quieres ser, gobierna para ayudar a la gente, que te ha votado a la gente para ayudarlo. No dejes en manos de las comunidades autónomas algo que afecta a todos los españoles, porque además vemos que la incompetencia en Cataluña es brutal, y eso puede afectar a la Comunidad Valenciana, a todo, al turismo de forma general, a la nación. Esto no es una broma lo que está pasando con la pandemia para dejarla con el circo con Don Pirolo y su circo, como el señor Torra. Esto es algo muy serio y vemos que no hay ningún político aquí en España, en el gobierno, que se tome en serio lo que está pasando, que es la muerte de España, desde el punto de vista sanitario y la muerte de España desde el punto de vista económico. Les da exactamente lo mismo, porque ellos saben que van a vivir el resto de su vida a cuerpo de rey, mientras los españoles viviremos en una situación muy precaria. Pero esto es parte de lo que el gobierno ya ha estado haciendo, el gobierno central. Es decir, o no ha hecho nada, ocultando los datos, ocultando la gravedad de la situación, o de repente ha hecho
todo, también para ocultar los datos y ocultar la gravedad de la situación. Es decir, o aquí no pasaba nada y de repente de no pasar nada se nos obliga a todos a confinarnos, a callarnos y a tener a toda la Guardia Civil y a la Policía Nacional con órdenes de que no critiquemos la gestión de la virus del gobierno. ¿Qué pasa? Que ahora está no haciendo nada. Antes preguntaba Carlos por las razones, por las varias razones que puede suponer la abstención del gobierno en Cataluña, entre otras cosas porque seguramente el gobierno no plantearía políticamente intervenir solo en Cataluña o en ciertas zonas de España si no lo puede utilizar políticamente. ¿Cuál sería la forma de utilizarlo políticamente? Entre otras, no solo favorecer o no a Junqueras, sino perjudicar a Madrid. Si ahora mismo los votos que se están produciendo en Cataluña se estuvieran produciendo en Madrid, el gobierno sería capaz de instaurar un estado de alarma solamente en Madrid, cosa que se puede hacer. Se puede hacer un estado de alarma limitado, pero hacerlo solo en Cataluña, hasta ahí podríamos llegar. Vamos, que yo creo que tenemos ya conexión con Javier Algarra, vamos a conectar con él. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Javier, bienvenido. Déjame que mostremos un gráfico porque te quiero preguntar por el blindaje electoral, el blindaje mediático, el blindaje opinático que tiene este gobierno social comunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. A ver si le funciona o no le funciona. Pero mientras estamos hablando contigo, quiero que la gente vea la última encuesta, la encuesta de julio de ABC-GAT3. Ahí la tenemos, donde el Partido Popular adelanta al Partido Socialista. El Partido Popular estaba en la última entrega de esta encuesta en 111 diputados y pasa a tener 121. ¿Y qué ocurre con el Partido Socialista? Que estaba en 121 y pasa a estar en 117. Cae. Y al caer, automáticamente le adelanta el Partido Popular. ¿Qué ocurre por debajo? Bueno, pues ahí lo están viendo. Distintos movimientos. Podemos tiene ese decalaje, otras formaciones como Ciudadanos tienen ese decalaje, Vox se mantiene con respecto al anterior, ha tenido momentos evidentemente en los cuales estaba más alto, está con 52 en el Congreso de los Diputados, por lo tanto es evidente que habría bajado con respecto a ese momento según la encuesta ABC-GAT3. Primera pregunta, Javier, ¿te lo crees? Bueno, todo en parte... Uno ya no sabe qué creer, porque hemos hablado, Carlos, tú y yo, en más de una ocasión, que a pesar de la nefasta gestión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, parecía que no notaba deterioro en las encuestas. Exacto. Esta es la primera vez en la que notamos, en la que efectivamente sí hay un cierto deterioro, pero no tanto. Lo que vemos es un avance muy notable por parte del Partido Popular, que de sus 89 escaños actuales pasa a 121, adelanta en 4 escaños a un PSOE, que solamente pierde de los 120 a 117, 3 escaños apenas. No me parece muy significativo. Tú estás hablando de un blindaje de encuestas y mediático, pues es un blindaje marca ACME que sin lugar a dudas le da mucho resultado, porque no os veo deterioro en absoluto. O sea, creerme esto, yo creo que lo que veo en la calle hace que el gobierno debería estar mucho más bajo y el Partido Popular sí veo razonable que vaya subiendo. Eso sí, sigue sin sumar el centro derecha para arrebatarle el gobierno. Claro, eso te quería preguntar. Según esta encuesta, el centro derecha, que al final aquí la cuestión PSOE, PP, vale, todo esto está muy bien, pero la cuestión es expulsar a estos señores, lo digo con todas las letras, del gobierno para que dejen de generar desastres como el de la desastrosa gestión de la crisis humanitaria, del coronavirus, la horripilante gestión que están haciendo económica, etcétera, etcétera, la impresentable gestión que están haciendo de la cuestión territorial, regalando nuestro país a separatistas. ¿Tú crees que llegaremos al momento de las elecciones con capacidad para darle la vuelta a esta gobernabilidad, para que suban partidos constitucionalistas y no lo que tenemos ahora en el gobierno? Yo lo veo muy difícil porque tenemos una estructura en el Parlamento absolutamente atomizado, en el que por mucho que el centro derecha vaya ganando posiciones, por mucho que el gobierno se viera deteriorado, la suma de esos Frankenstein que tenemos sueltos acaba haciendo siempre una suma que favorece a estos gobiernos extraños. A mí no me cabe en la cabeza la representatividad que supone el Congreso de los Diputados. Yo no creo que nuestro país sea mayoritariamente ni de separatistas, ni de populistas, ni de proetarras. Y, sin embargo, a través del sistema electoral que tenemos y la ley DONT, hace que la representación que tienen estos pequeños partidos en el Congreso, la suma de todos ellos en estos gobiernos Frankenstein, de mayorías absolutamente insólitas. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos españoles son gente sensata, que pueden votar a un PP, a un PSOE, a un Ciudadanos, a diversos partidos, pero no a una mayoría como la que conforman todos estos. Con lo cual, a tu pregunta de si es fácil darle la vuelta, yo creo que no, que es realmente difícil. Entonces, fíjate, Javier, que
que estaba mirando porque, claro, muchas veces cuando se habla de fragmentación miramos los dos principales partidos de la derecha, los dos principales partidos de la izquierda, que podríamos hablar mucho de si en estos momentos consiguen más votos cada uno por un lado o los dos juntos, pero bueno, pero independientemente de eso, Podemos cae, se queda en 25, el Partido Socialista se queda en esos 117, es decir, los dos principales partidos de la izquierda no sumarían y sí quedarían por debajo de los 121 más 33, según esta encuesta, de Partido Popular y Vox. Es decir, ¿dónde está la enorme diferencia? ¿En qué se apoya el Partido Socialista y Podemos? En que les da lo mismo pactar con partidos que van en contra de España y en contra de la Constitución. Correcto. Claro, es en decir, los restos, donde está el así gran es. problema es en los más de 3 millones de votos que se nos han ido al separatismo y que se les permite a sus partidos, lo digo abiertamente, yo lo he dicho 800 millones de veces y lo seguiré defendiendo, partidos que van en contra de la Constitución, partidos que van en contra de la unidad de España, es decir, de las bases de la Constitución, no deberían estar dentro del eje constitucional español porque no van contra una ideología, van contra la posibilidad de que cada uno tengamos la ideología que nos dé la gana. Son partidos que van en contra del Estado de Derecho, que van en contra de las reglas de juego, van en contra de las reglas del cuadrilátero de boxeo, no quieren pelear dentro del ring, no, quieren volar el ring con todos dentro. Y ese es el enorme problema, no sé si lo ves así, Javier. Perfectamente, pero fíjate en lo que hemos visto en Galicia y en el País Vasco. Se ha hundido absolutamente un partido radical de izquierdas nacional, como es el caso de Podemos, que ha sido barrido absolutamente de Galicia y ha desaparecido. Se ha visto reducido a la mitad en el País Vasco, pero su hueco lo ha ocupado un partido regionalista, en el caso de Galicia el BNG, en el caso del País Vasco EH Bildu. Oye, es muy razonable que en esos territorios esos partidos regionalistas periféricos tengan su representación, pero ¿es razonable que esa representación se vea trasladada al Congreso de los Diputados? Yo creo que no. Yo creo que el absoluto error está en esa ley electoral que les otorga esa gran capacidad de decisión en el Congreso de Madrid. Históricamente hemos hablado, cuando existía el bipartidismo, que PP y PSOE se veían obligados a ceder a los chantajes de estos regionalistas, el PNV en el País Vasco o Convergencia y Unió por aquel entonces en Cataluña, a tomar decisiones y han estado alimentando un monstruo. Pero el problema es que ahora ese monstruo es una hidra de 7 cabezas que tiene muchos nombres distintos, son partidos rarísimos. Yo sigo sin entender cómo un partido local de Teruel pueda tener representación en el Congreso de los Diputados, con todos los respetos a Teruel, que merece, por supuesto, tener capacidad de ser representado. Pero esos partidos locales han de tener representatividad o en sus elecciones locales o autonómicas. Pero en el Congreso de los Diputados, no. Eso es lo que hace ingobernable este país, que en el Congreso esos pequeños partidos puedan sumar unas mayorías que yo creo que van en contra de lo que es la mayoría sociológica natural de España. Javier Algarra, muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Nos hemos comido el tiempo, te doy un ultimísimo turno y además introduzco una noticia para que nos la comentes, que además es campo tuyo. Macron y Merkel advierten del riesgo de fracaso de la cumbre, en la cual el señor Pedro Sánchez no en trabajar, no en gestionar mejor el país, no, ¿en qué fiaba? En que nos vuelvan a rescatar desde Europa. Pues cuidado con el aviso, Macron y Merkel dicen que eso no solamente es que no hay dinero, el dinero que está vendiendo Pedro Sánchez, que es falso, nos está vendiendo un humo de muchísimo cuidado. Nunca va a haber dinero para tapar los boquetes, porque así se lo han dicho. A lo sumo llegará a la mitad de lo que nosotros tenemos previsto perder en un año, no el resto de años, y de ese año se pagará en 5 años. Señor Pedro Sánchez, ¿sabe usted sumar? Vale, pues empieza a sumar, porque no salen las cuentas. Bueno, pues ni eso parece que esté muy bien cimentado. Bueno, campo mío y tuyo más como periodista económico que también eres, pero yo ya he llegado a la conclusión de que con este gobierno y sobre todo con este planteamiento es más importante el que se puedan hacer reformas estructurales profundas que el que se obtenga una asistencia financiera inmediata para las cuentas del Estado. ¿Tú crees que esto, si le sale mal, que tiene todos los visos de salirle mal, no, pésimo, a Pedro Sánchez sí puede tumbar este gobierno? Es que si este fuera el gobierno de Zapatero, mejor dicho, de aquel Zapatero de aquel tiempo, esto lo tumbaba. O sea, esto sí significaba inmediatamente una dimisión o como eso tan malo y dañino que hizo Zapatero, que es renunciar, pero convocar elecciones a 6 meses vista. Eso ocurriría. Lo que pasa es que, Carlos, estamos en un terreno inédito, que es el de un gobierno podemita, porque el podemita del gobierno no es sobre todo Pablo Iglesias, sino Pedro Sánchez, que es capaz de cualquier cosa. Repito, el Zapatero de hace unos años dimitiría, porque ¿esto qué supone? Esto supone que en octubre el gobierno español se va a ver en una situación de casi quiebra, y entonces, ¿qué hace? ¿Rebelarse contra Europa? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Jesús Ángel, muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos. Así es, muchísimas gracias. Nos marchamos, que nos hemos pasado de largo para no variar. Bueno, les dejamos, ya saben, 10 de la noche. El próximo domingo aquí estaremos. Hasta entonces, a levantar España.
España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? ¿Ustedes son conscientes de que un virus no entiende de sus tonterías autonómicas? ¿No entiende de sus soberanas idioteces de reyezuelos que pretenden seguir mandando sobre un reino de taifas inexistente, simple y llanamente, incluso costándoles vidas? ¿No llegan a entender ustedes eso? Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.